Sí, amigos, estamos discutiendo este importante estudio porque concierne a su salud. Usted que nos está viendo, usted que nos sintoniza semanalmente y escucha todo lo que tenemos que decir aquí en el programa, sabe que cuando nos enfocamos en un tema lo hacemos precisamente con el mejor propósito de que usted y su familia hagan los ajustes necesarios para evitar que seamos víctimas de tantas y tantas condiciones que la gente está sufriendo constantemente y que son el resultado directo de pequeños descuidos, de pequeños desatenciones en el asunto de la alimentación, a veces complacer un poquito más el apetito de lo que acostumbramos, pues nos va llevando a otras costumbres nuevas de aumentar la ingesta, por ejemplo, de más azúcares y de otro tipo de sustancias que nos, nos provocan un aumento de peso que aunque no necesariamente tenga que ser significativo, a veces, mira, son 20 libritas que tengo de más o 15 libritas que tengo de más. Sí, pero Parece, el problema es que esas parece, 15 libras se convierten se- en 30, por se eso que según convierten el en estudio, 45. 15 libras por 6 años, Sí, pues, sí, sí. Se pueden convertir en una situación ya, donde pueda la persona llegar a una obesidad mórbida sin darse cuenta. Y déjame decirte que yo en mi oficina, aunque no he publicado oficialmente los resultados de esto, yo le pregunto a las personas, ven acá, ¿y cómo es posible que una persona tan joven como usted se haya dejado? En estos días tuve una paciente de 348 libras. sí, sí. Y entonces me dicen, doctor, honestamente le digo que yo ni me di cuenta. O sea, fíjate cómo están sentadas las prioridades mentales de esta persona, Sí, que está puede aumentar, concentrada en puede una cosa aumentar 200 libras de sobrepeso y no se da cuenta, me dice que no se dio que no se cuenta, dio que eso cuenta. fue algo gradual, poco a poco. Óyeme, pero tú te das cuenta cuando una ropa no te sirve y tienes que ir a comprar dos números mayores. O sea, Los varones nos damos cuenta por la correa, que espérate, que ya la correa no ese me... debe ser el momento para decir, espérate, un detente. Si en este peso yo me siento cómodo, ¿por qué tengo que comprar un pantalón, dos números mayores? Sí, Si es la dama, pues un size o dos más. O sea, ese es el momento justo de cuando ya el botón empieza a dar problemas para abotonarlo. El botón del pantalón ya es el momento para empezar, o cuando el zipper de la dama ya no quiere subir, ¿verdad? Que está ahí es el atascándose. problema, ahí es el momento de decirnos detente. Y estamos hablando y estamos analizando un artículo que se publicó en el 7 de marzo en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, y se publicó electrónicamente en Medscape el 31 de marzo del 2017, donde dice que los obesos metabólicamente sanos, y esto lo que quiere decir es que Ujú. son obesos con todos los parámetros, todos los demás parámetros clínicos dentro de lo normal, o sea que no tienen hipertensión, no tienen diabetes, no tienen el colesterol alto ni los triglicéridos. ¿Cómo pueden tener una condición que, como estábamos leyendo en el último párrafo que discutimos, dice que en 2 décadas de envejecimiento la función física disminuyó 2 veces más y el dolor corporal aumentó 6 veces más, y aumentaron el doble, 3 veces el riesgo de De enfermedad cardiopatías en hombres y dos cardiovascular. veces el problema o el riesgo de enfermedad cardíaca en Ujú. las mujeres. O sea que estamos hablando de algo que todos los días se pasa por alto y muchos profesionales, fíjate, tienen que tomar responsabilidad en esto, de advertirle a sus pacientes, porque mucha de esta gente a veces que hemos recibido con sobrepeso, con parámetros de laboratorio y todas las condiciones normales, el mismo médico le dice, mira, está todo bien, no te tienes que No, y preocupar de a nada, veces el ¿ves? mismo médico tiene las 20 o 30 libritas de más y está Bueno, sentadito ojalá y allí. fueran 20 o 30 ¿Ve? nada más, porque 20 o 30 no se notan, pero cuando son 60 u 80 libras de más, Sí, entonces se ahí, sienten, ahí es que se se sienten. sienten. Entonces, no solamente se sienten a corto plazo, sino que a largo plazo vean ustedes cuáles son todos los riesgos que la persona está corriéndose en términos de que de cada año que pasa usted cargando con esas libritas de más, el sistema se va deteriorando
cuantitativamente y proporcionalmente a la cantidad de libras que sean. Y fíjate, O sea, las campañas ahora, fíjate que la campaña de alerta es no comas mucho carbohidrato. Pero fíjate que no te restringen el consumo de proteína y de hecho muchos de estos de las dietas que están recomendando son altas proteínas. Y ahí viene el problema con los riñones. Pero ahí viene el problema con los riñones y también es el problema de saciedad. Una persona que come una dieta alta en proteína y alta en grasa, como quiera, el cuerpo va a pedirle carbohidratos y le va a pedir azúcar porque el cuerpo necesita la glucosa para acarrear los aminoácidos esos que genera la proteína. O sea que mientras que si se provee el carbohidrato que hay que darle al cuerpo, posiblemente no tenga necesidad de proveerle tantas cantidades de proteína. Y nosotros lo tenemos comprobado, que no hay que pensar en la proteína si tú le das el carbohidrato correcto. Por ejemplo, los pacientes que yo tengo en ayuno sustentado, muy pocas veces le va a dar ansiedad de comer proteína porque se está saciando el índice de saciabilidad, por ejemplo, que tiene la papa, la zanahoria, el apio, todos estos vegetales que nosotros recomendamos en el programa, no le crean necesidad a la persona de tener que comer otras cosas, mientras que cuando están en este otro régimen que tiene un montón de variantes que son altos en proteína, siempre tienen que terminar comiendo algo dulce o tú los ves comiendo entre comidas o comiendo antes de acostarse en la noche o levantándose de madrugada a ir a la nevera a comer algo, porque el sistema no puede metabolizar correctamente toda esa cantidad de proteína y grasa y siempre va a tener la necesidad de que llegue la glucosa a las células. Y amigo, déjeme decirle que, de hecho, estaba escribiendo en estos días, estaba escribiendo acerca de eso y estoy haciendo un estudio interesante para publicarlo en relación con el ayuno sustentado, que toma como base de su existencia, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos el índice digestivo, que no es otra cosa que una combinación del índice de saciedad y el índice glucémico de los alimentos, que prácticamente no se toma en cuenta en el sistema nutricional moderno, sencillamente porque se le da tanto énfasis a las calorías y tanto énfasis a las proteínas que se descuida lo básico de la alimentación, que es eso que tú acabas de enseñar, los carbohidratos de buena calidad como el de la papa. Que es el que tiene que llegar a la célula. Exacto, que ese es el que tiene que llegar a la célula y al cerebro de la gente, donde se produce la recepción de las leptinas, que son las enzimas que realmente avisan de que hay saciedad. De que llegó lo que tenía que llegar. Hace el análisis de que en esa comida había alimento suficiente como para sostener a esa persona. Y eso justamente es lo que hemos estado haciendo por tantos años, que tú has visto en tus pacientes cómo se reducen los riesgos de condiciones cardiovasculares. De hecho, las existentes desaparecen. O sea, si cuando hay una condición cardiovascular y desaparece con un programa dietético, lo que quiere decir es que ese programa dietético, si se hubiera implementado a tiempo, nunca hubiese ocurrido ese fenómeno en la persona, y todavía mucho más. Tenemos que entender que si las condiciones adyacentes, las demás condiciones que esa persona sufre o que va a sufrir o que se están incubando en ese sistema, se pueden evitar a tiempo, pues mira, son sufrimientos y costos que se ahorra la persona, que de todas maneras, cuando ya está dentro del programa, no las tiene que afrontar. Y muchas veces la gente no se dan cuenta de todo lo que se evitaron, porque como nunca lo sufrieron. Ahora, los que ya lo sufrieron y ven el cambio, entonces esos son los que pueden, yo te diría que con más razón, decir que ellos saben, que conocen los dos caras de la moneda, ¿verdad? Conocen la enfermedad, lo que sufrieron, a dónde llegaron, y luego el camino de retorno, que es
el camino a la curación de todas esas condiciones. Entonces ya esos son los que más se cuidan, porque saben lo que pasaron. Mira, Sí. el doctor Esselstyn del Centro Médico de Cleveland, que es especialista en cardiología, él pudo corroborar y pudo demostrar, y esto fue publicado, cómo se podía revertir la enfermedad coronaria y se podía revertir la enfermedad de las carótidas solamente, fíjate, y lo único que Haciendo él el hizo, cambio. y fíjate que lo único que él hizo fue quitarle la carne, la leche, el queso, el huevo y las harinas La harina refinadas a los pacientes, o sea que era una dieta vegetariana general. inclusiva, Ujú. ¿ves? Solamente eliminando los productos General como con la que nosotros de empezamos. origen Fíjate que- animal sí. y él pudo ver cómo se podían revertir mediante angiografía obstrucciones de coronarias y obstrucciones de las carótidas. Ahora, imagínense ustedes cuando todavía se hace un régimen más estricto, más directo a revertir ese problema de la grasa en las arterias, a limpiar el hígado, desintoxicar. O sea que tenemos en nuestras manos una herramienta sumamente efectiva y de gran valor para aquellas personas que quieren prevenir y aquellos que posiblemente, lamentablemente, ya sufrieron algún tipo O están sufriendo. algún tipo de condición de que hay forma de revertirlo. Lo que pasa es que también, fíjate, también hay otros factores que hay que tomar en consideración. Factores emocionales, factores de programación mental, esquemas mentales que mucha gente tiene, asuntos de manejo de estrés. En estos días tenía una persona en mi oficina que está haciendo su alimentación y sus cambios perfectamente bien. Ha visto una mejoría de un 75%. Pero nos sentamos y hablamos acerca de otras situaciones con las que él tiene que lidiar diariamente en su trabajo, que le dije, hasta que no puedas resolver esto, o te toque la jubilación o de alguna forma puedas controlar esto, no vas a estar totalmente fuera de peligro, porque déjame decirte que hay mucha gente allá afuera que no importa el ejercicio que hagan y no importa la alimentación que hagan, aunque pueden minimizar grandemente el riesgo, todavía hay factores de estrés, gente que trabajan 12 o 15 horas diarias, que están en una competencia constante, que están, exacto, bajo presión. Por proteger su propio trabajo, por proteger los intereses del jefe, por cuidar de unas cosas que ellos pues se sienten responsables. Pueden estar poniendo su vida en riesgo. Y están exponiendo la vida y no se dan cuenta de que de momento cuando pase la hecatombe, ¿verdad? Que tengan el problema, entonces ya no hay vuelta atrás y ya sufren, de ahí en adelante no van a poder volver al mismo trabajo, a hacer el mismo tipo de... Entonces, fíjate, el no hacer actividad. una elección ellos voluntaria y decir, espérate, tengo que regular esto o tengo que cambiar las condiciones que yo mismo me he impuesto, porque fíjate, si una persona tiene 2 trabajos, es porque él mismo se lo ha impuesto. O sea, tú no tienes que hacer 2 trabajos, pero yo conozco gente que tiene 2 trabajos. Y 3 también. Tiene el trabajo regular y después tienen otro part-time por la noche, hasta las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada. Y entonces, ¿qué sucede? Que el no tomar la determinación de hacer el cambio que necesitan hacer en un momento dado, entonces ocurre algo lamentable en su salud que entonces los obliga a tener que salirse de todo lo que estaban haciendo y entonces es peor. Pierden todo. Inclusive pueden perder la vida, pierden la salud para siempre. Son muchos los factores, amigos, que se van a presentar dentro de esas circunstancias, por lo que es importante, lo que es crucial, que usted si tiene esas 15, 20, 25 libritas de más, o si tiene 50, ya estábamos hablando palabras mayores, porque ya después de 1% se considera obesidad mórbida, y ya la misma palabra lo dice, una obesidad que puede ser mortal y que es mortal para los órganos y sistemas de su cuerpo. Y en eso, la gente joven a veces se descuida por la juventud misma, por decir, confiándose que son jóvenes, pero yo he tenido ¿qué? personas de 35 años en mi oficina. Yo tuve un caso de un joven de 35 años que ya había tenido 2 infartos al miocardio. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Y mientras más temprano dan estos eventos cardiovasculares, más riesgo conllevan, porque el cuerpo no ha tenido la oportunidad
no se produjeron dentro de un proceso gradual, fue algo repentino. Y entonces generalmente crean un infarto masivo que muchas veces le puede costar la vida. O sea, el mismo médico le había dicho, estás vivo de milagro, porque muchas personas no sobreviven un evento como este que tú tuviste. Y en esas personas jóvenes que también queremos hacer el énfasis, porque son personas que están en pleno desarrollo de su vida, con metas, con sueños, cosas que quieren hacer. Y entonces menosprecian cualquier consejo que se les puede dar con respecto a un estilo de vida mejor y al balance de todos estos factores, mental, emocional, físico, que tanto tienen que ver con lo que usted va a estar de aquí a 20 años. O sea, que muchas veces no se piensa, o sea, porque hoy te sientes bien, pero y ven acá, yo le digo, ¿cómo tú quieres estar de aquí a 20 años? No. Entonces, los que han tenido algún evento, yo les digo que si tú tuvieras la oportunidad de que yo 20 años atrás te dijera, mira, tienes que hacer esto y esto y esto para evitar esto por lo que estás pasando ahora. No, doctor, yo lo hubiese hecho. Ok, pues entonces aquellos que pueden estar todavía en una situación donde se pueda salvar y evitar una condición que pueda poner en riesgo su vida, ahora es el momento de decir, ok, voy a hacer un plan para bajar esas 20, 25, 30, 40. Y si son 100 libras también se bajan. Yo he tenido pacientes que han bajado 100 libras en un año y han bajado 100 más el próximo año y han llegado a un peso saludable. O sea que todo es posible porque por más más difícil que usted vea el cuadro, siempre hay algo que se puede hacer. Sí, ¿no? La señal que usted tiene que estar pendiente es que si la cintura, por ejemplo, está más de 34, está llegando a 35 en los hombres, y tuvo que comprarse una cojea número 36 y ya está en el último boquetito del ajuste, pues ya usted sabe que tiene que tomar unas medidas de emergencia para evitarse problemas. Y si es que baja de peso y tiene que comprarse ropa nueva, mejor todavía. Es mejor comprarse un par de pantalones nuevos que tener que buscar quién le preste un riñón o le regale un riñón o quién le ponga la batita del hospital, que entonces nadie se ve bonito con esa batita en el hospital. Y hay mucha gente que las tiene que utilizar porque se descuidaron. Y se descuidaron a sabiendas de que estaban corriéndose el riesgo. Se descuidaron porque no hicieron el propósito de perder esas libras que habían ganado de más. Y en el caso de las mujeres, fíjate que tienen un alto riesgo y que se está multiplicando el riesgo. Se está casi igualando al riesgo de los hombres. Tan pronto ella misma no se puede subir el zipper, que tiene que buscar quien se lo suba. Ya automáticamente necesita entrar en asuntos de planes de rebajar de peso para estabilizarse. Y déjeme decirle, no cometan el error de salir corriendo para el gimnasio, a quemar grasa en el gimnasio, porque ahí ya entramos en otro tipo de problemas más que lo podemos discutir si nos queda tiempo. Podemos discutir un poco más en ese aspecto porque el exceso de ejercicio también es dañino para la salud. Así que vamos a la pausa y regresamos y tocamos un poquito de este tema, Norman.